Diputado del Caño, su turno. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a los funcionarios. Sí, en primer lugar, nosotros desde el Frente de Izquierda pedimos estar exentos de este pedido que ha hecho usted de acotarse en un tema que es realmente fundamental para la Argentina, históricamente y hoy. Entonces, como nosotros no somos parte de este pacto que hay para votar este proyecto y darle un aval político al Poder Ejecutivo para legitimar y legalizar la estafa al pueblo argentino que significó la deuda históricamente y particularmente también el endeudamiento, el ciclo de endeudamiento bajo el gobierno de Macri, yo me quiero explayar, presidente, y hacer algunas consultas, porque realmente es un tema fundamental para la Argentina y para el pueblo argentino, justamente para aquellos que fueron estafados. Y en ese sentido creo que acá se está planteando, presidente, el salvataje a los bonistas, ¿no? Es decir, se está planteando un proyecto para negociar una deuda, para pagar una deuda, salvando a los bonistas que hoy, evidentemente, tienen bonos que están su valor es mucho menor, ¿no?, al que originalmente tenían, y que bueno, esta negociación les permitiría, en un plazo quizás mayor, tener un porcentaje más alto del que hoy podrían cobrar. Pero también es un salvataje político. Es un salvataje político a Macri, a Cambiemos, que fueron quienes llevaron adelante este proceso de endeudamiento que fue en su ritmo mayor al de la dictadura genocida, presidente. Entonces, digo, yo quiero empezar planteando esto y que no es cierto, digo, usted por suerte aclaró que esto era un trámite. No es un debate sobre un tema tan fundamental como el tema del endeudamiento, sino que es un trámite para quitarle facultades al Congreso, porque ni siquiera se convocó a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, quitarle las facultades al Congreso que dice el artículo 75 de la Constitución, que tiene que ver con el problema del endeudamiento, y que el Poder Ejecutivo negocie algo que, mire, abrieron una casilla de mail para que los bonistas mandaran su propuesta. Bueno, nosotros no nos dieron una casilla de mail. Y ahora el ministro de Economía está en Estados Unidos y su prioridad claramente es negociar, hablar con los bonistas, llevar adelante una negociación de la que no conocemos absolutamente nada. Digo, absolutamente nada. Entonces, digo, ese es el trato que tiene el Poder Ejecutivo con el Congreso y particularmente nosotros, insisto, no somos parte de este acuerdo, de este pacto que tienen los bloques mayoritarios para legitimar y legalizar esta estafa que no solamente tiene que ver con los bonistas privados, sino que tiene que ver con el acuerdo y el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Y en este sentido, presidente, yo creo que hay un tema que lo hablamos cuando vino el ministro Culfas, que el primer término, digo, hay un término que acuñó el derecho internacional, que es el de deuda odiosa, ¿no?, que hace referencia no solamente a procesos de endeudamiento ilegítimos asumidos por gobiernos de facto, por dictaduras, sino que también señala, y hay ejemplos históricos, señala aquellos procesos de endeudamiento que así, bajo gobiernos constitucionales, son procesos de endeudamiento que van contra el pueblo. Mire si no habrá evidencia que el proceso de endeudamiento que se dio bajo el gobierno de Macri fue en contra del pueblo. 5 millones de nuevos pobres, miles y miles que perdieron su fuente de trabajo, pérdida del poder adquisitivo del salario, hundimiento de las jubilaciones, destrucción aún mayor de la educación y la salud pública. Dígame si no hay evidencia de que ese endeudamiento fue en contra del pueblo. Digo, y se plantea como deuda odiosa esas deudas, procesos de endeudamiento ilegítimos, y en eso, bueno, quería consultarle porque Claudio Lozano, que recientemente asumió como director del Banco Nación, y Valdivieso denunciaron en la justicia que el acuerdo con el FMI no pasó por el Congreso. Entonces, digo, acá inclusive la presidenta de la comisión, la diputada Vallejos, también presentó una ampliación de esta denuncia, ¿no? Yo quería saber qué opinión tiene el Poder Ejecutivo acerca de esto, ¿no? Que le leo la ampliación de la denuncia que presentó la diputada, donde dice que los actos administrativos por los cuales se contrajo el empréstito con el Fondo Monetario Internacional adolecen de todos estos vicios
que los tornan nulos de nulidad absoluta e insanable. Esto es textual, digo. Entonces digo, quería saber si tiene alguna opinión el Poder Ejecutivo alrededor de estas denuncias y el carácter del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También, presidente, y en referencia a lo que dice el proyecto y lo que plantearon los funcionarios, digo, el tema de la prórroga de jurisdicción, el propio ministro Guzmán, en varias entrevistas, una recuerdo en el año 2017, planteaba que esto es, en la prórroga de jurisdicción ha sido una constante, ¿no?, en la Argentina, de otorgarle esa prerrogativa a los tribunales de Nueva York, de Londres, ¿no?, en contra de la soberanía. Digo, entonces, ¿por qué se plantea acá? Se está planteando otorgarle a los jueces, bueno, tuvimos el caso del fallecido juez Griesa, justamente, ¿no?, que este Congreso votó el pago a los fondos buitres, mientras algunos que hoy están en el gobierno decían patria o buitres, y hoy le estamos dando a los buitres, digo buitres porque uno de los principales tenedores de los bonos de la Argentina, BlackRock, al cual la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner los catalogó de buitres cuando abandonaron la empresa Donnelley, la ex Donnelley, hoy Madigraf, que está gestionada por sus trabajadoras y trabajadores, y además están amenazados de que le corten la luz Edenor, que fueron realmente los verdaderos ganadores de este gobierno. Pero digo, entonces, el tema de la prórroga de jurisdicción, le vamos a dar a los bonistas la posibilidad de tener los jueces que son pagos por esos mismos bonistas. Es decir, es como entrar a jugar un partido sabiendo que el árbitro es del equipo contrario. Digo, y eso está establecido en la Argentina. Fue un cambio que introdujo la dictadura de Onganía, la prórroga de jurisdicción, y que después redactaron en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial la dictadura genocida de Videla. Digo, entonces seguir el mismo camino, un proceso de endeudamiento, es un mecanismo de sometimiento del país, por supuesto de otros países de América Latina, que es lo que explica el atraso y la dependencia. La decadencia que tiene la Argentina es seguir por el mismo camino. Entonces, otra pregunta que quiero hacer porque me parece muy importante, con respecto porque también acá votamos, este es el segundo proyecto que nos trae el Poder Ejecutivo, el nuevo gobierno, al Congreso, y los dos proyectos marca claramente la prioridad que tiene el gobierno, que es discutir cómo se le paga a los acreedores, cómo honrar la deuda. Pero digo, hay una pregunta que en el artículo 61 de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva se autoriza al gobierno a colocar letras por 4.500 millones en el Banco Central para hacerse de reservas con destino al pago de la deuda, ¿no? Eso se votó aquí, obviamente nosotros lo rechazamos, y el primer día hábil del año comenzaron a utilizarse los primeros 1.326 millones de reservas para cancelación de deuda pública. Bueno, el monto total, eso de 4.500 millones, equivale a 6 veces el bono a los jubilados que cobran la mínima. Mire si no está la prioridad en pagarle a los especuladores por parte de este gobierno y no en las verdaderas prioridades que tendríamos que estar discutiendo en este Congreso, que es cómo se aumentan los salarios, cómo se construyen las viviendas, cómo se destina ese dinero y esos recursos a la salud, a la educación pública, a los jubilados, insisto, ¿no? Entonces me parece, presidente, que acá hay que dejar en claro esta cuestión. Insisto, pregunto, quienes hasta hace poco tiempo sostenían, y hay innumerable cantidad de proyectos de ley presentados, inclusive por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, etcétera, que cuestionan la legitimidad y la legalidad de la deuda. Inclusive, recuerdo en la comisión, creo que debe haber sido una de las últimas reuniones de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, cuando vino Caputo, y que se cuestionaba por parte de algunos sectores del Frente para la Victoria en aquel momento cómo podía ser, ¿no?, que quien emitía ese bono había formado, fue integrante del fondo Noctua para el cual se emitía, digo, ¿no?, se favorecía. Entonces me parece, eso también quería preguntarle si lo consideran que fue una emisión legítima, a pesar de esto, ¿no?, que es algo evidente, y además preguntarle si pueden dar detalle de los fondos de inversión que en la actualidad poseen ese bono, ¿no? Y también quería preguntar, yo escuché
a uno de los funcionarios al comienzo que decía que no saben quiénes son los que tienen los bonos, pero bueno, me gustaría, si puedan, al menos de cuáles sí saben, si pueden detallar qué porcentaje está en manos de fondos de inversión y detallar los nombres de esos fondos, qué tipos de bonos poseen, cuántos fueron emitidos, con qué condiciones de tasa de interés, plazos. Digo, me parece importante que tengamos en cuenta esto. Y también, presidente, preguntarle si los denominados botes, si tienen opinión formada acerca de si Templeton y BlackRock, que mencionaba anteriormente, tuvieron información privilegiada para ser los principales compradores. Digo, me parece porque acá si no se quiere ocultar o no se quiere poner en discusión realmente lo que decía al comienzo, ¿no? Que estamos nuevamente ante una nueva vuelta de tuerca del endeudamiento del país que somete a la mayoría del pueblo, digo, a la esclavitud del capital financiero. Digo, porque esto va a tener como consecuencia que esos recursos no van a estar puestos en función de las necesidades del pueblo trabajador. Tenemos en Salta seis niños huichis que han muerto. Entonces, digo, mire si no hay problemas, si no hay necesidades hoy en la Argentina como para estar discutiendo cómo pagarle a bonistas que, insisto, estos tres de los principales tenedores de bonos, de los principales fondos, manejan recursos equivalentes a 30 veces la economía argentina. Entonces, digo, creo que hay que dejar en claro, al menos del Frente de Izquierda, que lo que tiene que hacer la clase trabajadora, los sectores populares, es rechazar este endeudamiento, esta legitimación, legalización, porque acá le estamos dando un marco de legalidad que no tienen. Entonces me parece fundamental lo que planteamos del Frente de Izquierda, que tiene que ver con otro orden de prioridades, que es poner todos los recursos del país en función de las necesidades del pueblo, y eso no hace más que comenzar con nuestro planteo de rechazar esta deuda, y planteamos que en primer lugar se investigue, ¿no? Porque digo, acá estamos planteando votar a libro cerrado, que votemos darle prerrogativa al Poder Ejecutivo, sin investigar absolutamente nada de este endeudamiento, que para nosotros es fraudulento. Pero si no lo fuese, digo, ni siquiera están discutiendo cómo investigarlo. Digo, hay un fuerte cuestionamiento. Lo han hecho quienes hoy forman parte del Poder Ejecutivo, algunos sectores. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué se paga a libro cerrado sin siquiera investigar lo que estamos diciendo y lo que dijeron también, las denuncias que han presentado, los proyectos que han presentado? Todo eso ahora es discurso para la tribuna, se lo tiran a la basura y ahora la discusión es cómo le pagamos a los que hasta ayer decían que eran los estafadores. Diputado, vaya Digo, entonces, terminando, presidente, bueno, me parecía alguna de estas consultas para hacerle a los funcionarios. Muchas gracias. La diputada Vallejos. Diputado del Caño, aprovechando que me aludió y solo a los efectos de reencauzar esta discusión, este debate, este intercambio que estamos teniendo, recordarle que el proyecto que estamos discutiendo en esta reunión plenaria, como lo indica claramente su artículo 1, refiere a las operaciones de administración de pasivos y o canjes y o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera. Es decir, es solo ese universo, esa porción de la deuda lo que está en discusión en el marco de este proyecto que estamos tratando y, por supuesto, porque estamos en el ámbito del Poder Legislativo, tampoco estamos aquí dirimiendo responsabilidades, ya sea que fuesen competencia del fuero contencioso administrativo o del fuero penal, que pudieran caberle a los funcionarios o exfuncionarios que tuvieron la responsabilidad en la toma de cualquiera de los empréstitos que caracterizó a los últimos 4 años de la Argentina. Es otra la discusión y me gustaría también, por respeto a los funcionarios que están aquí presentes, que han venido a responder preguntas, que nos acotemos y nos ordenemos en función de debatir lo que hemos venido a tratar. Muchas gracias. Simplemente, diputada, aclarar, digo, para no insultar. No le di la palabra, diputado. No. No, pero no se la di. Permítame dirigir la reunión, por favor. Bueno, un minuto nada más, un segundo. Un minuto.
Sí, digo que no insultemos la inteligencia de todos nosotros. Digo, decir que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo hoy, aunque no Va a esté hacerme otra escrito, digo, en el intervención. proyecto, No. digo, me parece, porque justamente todo este proceso de endeudamiento después llevó, digo, y usted lo puso en una denuncia, diputada, después llevó al pacto con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto está íntimamente relacionado al endeudamiento fraudulento del gobierno de Macri. Diputado, y al rescate a los se ha especuladores. excedido del Simplemente minuto que me aclarar- pidió. simplemente aclarar esto. Basta, ya Bueno, está. presidente, no. No, pero hay A ver, respeto a otros diputados que está están bien, pero esperando para respete la hablar. opinión de el único bloque que no se es parte Discúlpeme, del pacto para legitimar. puedo mostrarle por el pago reloj a los que especuladores, usted fue el respételo, no, que no diputado somos que empleados de su habló banco. más Bueno, tiempo está en bien, este está bien. debate. Yo lo he dejado exponer con toda la amplitud que usted quiso.